Esa persona abusó de mí. Tú sabes lo que es eso para mí. A mí me ofreció trago. Tú sabes, mami, que yo nunca he tomado. Yo no sé tomar. Mami. Nos vamos ya a la fiscalía. A diferencia de mi mami, decidí creerle a mi hija 100%, ¿sabes? Amores, bienvenidos a Metamorfosis al Desnudo. Hoy les traigo una invitada, Lucero Santa María, que viene a compartirnos su historia y a pedir justicia por su hija. Bienvenida, Lucero. Hola Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Me mencionabas que una de las cosas que pasaste fue, se podría decir, ciertos abusos cuando eras niña. Sí, sí. Digamos, yo me crié en un hogar disfuncional, pues no me crié con mi papi como hubiese querido. Digamos, por tiempos estuve con mi papi, por tiempos estuve con mi mami. En los momentos que estaba con mi mami eran bien complejos. Eran bien complejos por de pronto abuso físico por mi mami, pues sin el ánimo de juzgar a nadie, ¿no? Porque pues nadie nos enseña a ser madre, nadie nos enseña a ser papá y cometemos muchos errores y a veces como padres somos egoístas, obviamente. Cuando pensamos de pronto solo en nosotros y no pensamos en nuestros hijos, nos convertimos en egoístas sin quererlo de pronto. Y sin el ánimo de juzgar a mi madre, obviamente ella pues tenía ciertos equívocos y a veces yo le decía a ella las cosas, pero ella como que ponía a alguien siempre por encima de las cosas que yo le decía. Entonces ella en su momento tenía una persona que era, por decir algo, no sé cómo llamarle, como un amante de ella. Entonces esa persona cuando, siempre que yo iba a la casa de mi mami, esta persona iba con el billete de más alta denominación, pues pretendiendo que de pronto yo me dejara tocar una pierna o algo ofreciéndome este dinero. Gracias a Dios, pues mi papi siempre estuvo ahí, fue muy centrado y siempre él me dijo las cosas como eran. Y en ese momento era lo único que creía en mí, mientras que mi mami no. Sabes que aparte de del acoso que recibías por el amante de tu mamá, Ujú. pasaban ciertos abusos por parte de tu abuelo. Sí, mi mami es hija única, mi mami fue adoptada. Ella no conoce a sus verdaderos padres, pues porque ella la adoptaron, pues obvio, bebé. El papá de ella era un señor que te acuerdo que era una persona de que tenía pues cierto poder en el momento, en ese momento. Y que cuando yo no estaba con mi papi, vuelvo y reitero por temporadas que tenía que estar sí o sí con mi mami, yo era muy pequeña. Eso lo recordé hace poco, de hecho, que tuve que someterme a un tratamiento. Digamos, yo creo que debido a todo eso, mi cerebro entró como en un estado de confort y quiso olvidar muchísimas cosas, demasiadas. Entonces tuve que tomar un tratamiento para volver a estimular esas zonas del cerebro que habían entrado en estado de confort y que no quería volver a recordar nada. De hecho, últimamente me estaba desmayando en muchos lugares por eso mismo, porque quería como, después de que murió mi esposo, empeoró y empeoró porque quería seguir borrando y borrando y borrando recuerdos y muchas cosas y no. Entonces me sometí a este tratamiento y ahí recordé eso. Esto hace, ¿qué te digo yo? Más o menos 5 años. Recordé, o sea, recordé eso, o sea, no sé en qué momento mi cerebro lo había vivido y lo recordé. Entonces recordé que yo era una niña que tenía más o menos 6 años y que el que era el abuelo, el señor, trataba como de cogerme, que yo le decía a mi mami y ella no me creía, ella como que el señor trataba como de cogerme de mi cuerpo y yo le decía a mi mami y ella no creía en mí. Efectivamente yo tuve que decirle a mi mami, mami pasó esto y esto, yo estuve en una terapia así y recordé estas cosas de mi vida. Entonces ella como que no, o sea, no creía, o sea, nunca me creyó. Triste. Sí. Lucero, también me cuentas que cuando comenzaste a entrar ya a relacionarte con personas, Ujú. em, tuviste parejas que también eran abusadores. Bueno, yo después de que murió mi esposo, traté de iniciar una relación Okay. con una persona que realmente, pues, reitero, el ser humano tiene tantas fases y yo pienso que es tan difícil decir conozco a alguien de verdad. O sea, yo digo que realmente ni uno mismo se conoce como persona, porque
en momentos de la vida o en ocasiones o en situaciones reacciona de pronto de las maneras que uno no piensa. Entonces, efectivamente, yo conocí a alguien. Esta persona, cuando yo la conocí, era súper diferente a cómo fue el desenlace. Era una persona que mm, obviamente me estuvo analizando mucho tiempo. Esta persona me estuvo analizando mucho tiempo, estuvo pidiéndome que tuviéramos una relación por mucho tiempo. Yo lo pensé muchísimo porque, pues al comienzo, obviamente, yo no veía nada como nada negativo en esa persona. Yo veía pues que era una persona normal, como un silvestre, que era una persona a la que yo podía confiar ciertos temas económicos, ciertos temas de mi vida, en fin. Y pasado algún tiempo decidí darme la oportunidad con esta persona. Dije, sí, estoy cansada de estar sola, me voy a dar la oportunidad. Yo le comenté, le dije, mira, yo te voy a presentar a mis hijos y mis hijos están de acuerdo, pues es posible que te dé la oportunidad. Efectivamente, organizamos una cena, lo presenté, aunque no fue tan del agrado de ellos. Me dijeron, mami, tú ya llevas mucho tiempo sola, mami, pues date la oportunidad y bueno, decidí darle la oportunidad a esa persona. Durante el tiempo de la relación con esta persona, como te digo al principio, tenía como una máscara, que digo yo, ciertos comportamientos que yo, digamos, yo venía de un hogar donde con mi esposo se usaba mucho el diálogo. Nunca nos agredimos ni física, ni verbalmente, ni de ninguna otra forma. Mi esposo odiaba el maltrato, mejor dicho, hasta para un animal que uno le hablara duro, para él era maltrato. Él no, nunca pues vivió que un maltrato, que lo golpearan o que nada de eso. Entonces esta persona, yo, a veces yo cuando, digamos, yo tenía alguna diferencia con los niños, él me decía, oye, ¿tú por qué no los corriges? Y yo, ¿cómo así? Yo les hablé, no, pero es que tú también hace falta que les des un correazo, yo, oye, pero ¿cómo así? O sea, yo no tengo por qué estar golpeando a mis hijos porque tú lo digas, o sea, que... Y me fui descubriendo que era una persona con un temperamento compulsivo. Bueno, a pesar de eso, pues yo continué la relación. Eh, Más adelante yo estuve investigando, esta persona había tenido eh, inconvenientes con otra persona, pues como por eh, maltrato físico y todo el tema. Entonces, efectivamente, yo le dije, mira, estuve indagando, entonces tuve esto y esto, y bueno, obviamente se argumentó porque ahora entiendo, mira lo importante, ahora entiendo que esta persona era una persona manipuladora, que todo el tiempo me eligió como una víctima, puedo decirte hoy día, con certeza lo digo. Este tipo me analizó mucho tiempo, me eligió como la víctima, como la presa, como la persona que él necesitaba en su momento. Eh, y pasado el tiempo, pues nada permanece oculto. Tú y yo sabemos que tarde o temprano todo tiene que salir a la luz. Y efectivamente mostró quién era. Mostró quién era y de la peor manera, ¿sabes? De la peor manera. Imagínate que yo me accidenté en el año 2000, el 2 de diciembre del año 2021, en la moto. Yo tenía con él una empresa de mensajería en el centro de la ciudad de acá de Bogotá y tenía un corresponsal bancario. Aparte, disculpa, yo estaba administrando tres call centers en las Américas con una socia que estaba en Estados Unidos. Entonces yo llegaba del call center a la oficina en la tarde porque trabajamos con entregas de domicilios de eh, Mercado Libre y todo el comercio del centro. Yo llegué el 2 de diciembre del año 2021 a las 5 de la tarde a la oficina. Si yo no entregaba los pedidos de Mercado Libre en el tiempo que ellos me decían, a mí me cobraban una sanción o una multa, porque a ellos también les cobran, sino porque el cliente tiene que ser satisfecho pues, con la entrega de los pedidos. Yo llegué ese día y la oficina estaba hasta el techo de pedidos. Lo que hice fue coger una maleta muy grande, llenarla de paquetes y coger la moto y ir a entregar los domicilios. Pues obviamente yo venía cansada, estresada y de regreso me accidenté con el Transmilenio. Para resumirte el cuento, estuve hospitalizada un mes inicialmente. Le dejé todo, le dije, mira, yo pues obviamente acá tengo que quedarme un tiempo muy largo, ya me dieron los médicos, dicen que son por lo menos 3 meses, que tienen que reconstruirme, hacerme injertos en la pierna, donde pues me fue, fue la situación más compleja. Me dijo, sí, no te preocupes, yo me hago cargo de todo, yo esto, lo otro, en fin. Bueno, salí de allá de la clínica
confiando en todo el tiempo en videollamadas, todo el tiempo me mostraba, mira, esto va marchando así, esto va así, no, súper bien, tú quédate tranquila, tú relájate, y yo, bueno, listo. Salí de la clínica, a los 15 días de haber salido, tenía que tener mucho cuidado, pues porque salí con injertos todavía que no habían terminado de pegar, no pude ir a la oficina. A los 15 días de haber salido, a mí me da una trombosis. Por negligencia de los mismos médicos que no me dieron salida ni con anticoagulante, ni con media compresión, me da una trombosis. Otra vez regreso a la clínica, otro mes. Resulta que pasa que esta persona allí, cuando yo estuve muy mal, imagínate tú, o sea, lo que yo digo, hasta dónde llega el ser humano, hasta dónde es capaz de llegar un ser humano. Así cuando yo estuve, que le dijeron, mira, su novia puede perder la pierna. Entonces él en ese momento estaba ahí y le dijeron, ¿usted qué decide? Que ella pierda los injertos o pierda la pierna. Entonces él dijo, no, pues que pierda los injertos, no, no pasa nada si hay que hacer otras cirugías. Él se acercó y se arrodilló ahí en la camilla, me pidió perdón por un poco de cosas que mejor dicho, que no, que perdóname porque esto y esto. Y yo, no, dale, tranquilo, no te preocupes. Perdóname, por favor, que no sé qué. Yo le prometo acá a Dios que no sé qué, que esto, que lo otro. Y prometiendo un poco de bobadas ahí, de cosas que pues nada tienen que ver, de verdad. Bueno, pasó así. Luego me dieron salida, ya empecé a ir a terapias y todo el tema. Empecé otra vez a caminar con caminador. eh, fue bien difícil porque no podía caminar, o tenía un aparato inmenso en esta pierna, los injertos, la trombosis, tenía, o sea, unas medidas especiales para tratar de bajar la inflamación de la pierna, bueno, en fin, anticoagulada, con medicamentos, bueno, sin embargo, yo empecé a ir a terapias suave para retomar otra vez todo. Esta persona dijo que no, que me cuidaba, que estaba pendiente de mí, que bueno, que en fin, efectivamente yo me fui a su apartamento, él me preparaba los alimentos, me dejaba todo listo antes de irse a su trabajo. Ya después, como de 15 días, le dije, mira, yo definitivamente quiero volver a la oficina, quiero saber cómo van las cosas, cómo va todo. Por favor, llévame, porque no puedo conducir. Si la pierna, como freno, como no puedo. Entonces él empezó a llevarme en el carro unos días. Y bueno, yo llegué a la oficina y ahí fue donde empezó todo. Ahí fue donde empezó todo, ahí fue donde descubrí que esta persona había metido a trabajar gente de su familia, se había perdido todo el dinero de los comerciantes y otro dinero adicional que había que entregar se perdió. Él argumentaba, le decía a la gente, a los clientes cuando se acercaban allí, que me habían congelado la cuenta. Por el accidente, supuestamente me habían congelado la cuenta. Y que esa era la razón por la que él no podía pagar las facturas. Pues cuando yo ya descubrí todo, él se había tomado para sí y las personas que en aquel momento llevó allá más de 100 millones de pesos. Pero antes de eso, antes de todo eso, de llegar a este punto, eh, mi mami para esa fecha, ella también había tenido un accidente. Ella también bien había tenido un accidente, se había roto el fémur y no la trajimos acá a Bogotá a que la valoraran porque tenían que hacerle otra cirugía. Ese día mi mami tenía una cita con el ortopedista en el Hospital San José. Yo le había pedido a él que me hiciera unas entregas de unos paquetes que yo tenía pendientes todavía. Me dijo que sí, que no me preocupara, que él me recogía esos paquetes. Aparte, mi hija menor, ella estaba becada en la Universidad del Rosario, mi hija menor. Entonces la niña, pues yo la cuidaba muchísimo, casi no permitía que se fuera en Transmilenio, yo le pagué ruta todo el tiempo en el colegio, todo el tiempo. Entonces él, a veces yo le decía, hazme el favor y me recoge la niña y me la traes o me la llevas o algo. Y bueno, ese día um, fue el 20 de agosto, no tengo la fecha bien presente, la verdad. Bueno, yo me fui a llevar a mi mami a esa cita y me tocaba devolverme hasta donde mi mami vivía con mi hermana. Entonces yo le dije, bueno, no, por favor, entrega los paquetes, recógeme la niña, recógeme la niña y me la dejas en el apartamento mientras que yo llego. Entonces, bueno, así fue. Yo me fui a llevar a mi mami, eh, un amigo de él, de hecho, él le pagó para que fuera a recogerme al hospital y a llevar a mi mami y a llevarme a dejar, de vuelta a dejar a mi mami en la casa de mi hermana.
y ya eran como las 8 de la noche, mi hermano no llegaba, era bien retirado, era por allá, por los lados de la 80 por allá. Entonces yo consideré que ya era muy tarde para devolverme. Entonces yo hablé con mi hija, le dije, amor, ¿qué estás haciendo, amor? Que no sé qué, me dijo, no, mami, ya comí, mami, me voy a dormir, me voy a pijama, no sé qué, yo, bueno, hija, bien. Entonces yo llamé a este sujeto y le dije, oye, que te estaba llamando. Me dijo, discúlpame, es que tengo el celular estaba el celular en silencio, discúlpame que no te puedo contestar, que no sé qué. Yo le dije, bueno, y ¿cómo va todo? Me dijo, no, mira, ya le dejé comida a la niña, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya la niña quedó con la comida, no sé qué. Yo, ay, bueno, muchas gracias, yo mañana pues llego súper temprano, que no sé qué, gracias. Entonces resulta y pasa que yo hablé con mi hija como hasta la 1 de la mañana. Nosotras, pues era la primera vez en toda mi vida, que me quedé fuera de casa con mi mami, cuidando a mi mami. O sea, desde que mi esposo murió. Eh, Hablé con la niña, bueno, normal. Al otro día yo llegué, eh, este, vuelvo y te digo, yo no sé cómo hay gente con tanta frialdad y cómo el ser humano es capaz de tantas cosas, de verdad. O sea, a mí me cuesta creer, todavía me pregunto, todavía me pregunto por qué el ser humano, no todos, pero algunos tienen tanta capacidad para dañar a otros. Antes de que yo llegase al apartamento, me dijo, no, imagínate que me tocó madrugar a lavar los forros de la sala porque el perrito se vomitó y no sé qué, yo, como así? Me dijo, sí, mira, es que el perrito, a mí se me hizo rarísimo porque este hombre ni siquiera sabía utilizar la lavadora. Yo, como así? ¿Tú lavaste eso? Sí, sí, imagínate, yo me puse, te ayudé a limpiar los muebles, porque el perrito se vomitó y eso hizo reguero y no sé qué, yo. O sea, se me hizo rarísimo porque él no sabía ni prender una lavadora. Bueno, sin embargo, yo rápido me fui a mi casa, pues a ver a mi niña. Eh, yo llegué al apartamento eh, y olía alcohol, olía alcohol. Y a mí no me gusta el trago, yo no consumo alcohol. No me gusta el alcohol, ni a mi hija, ni en mi casa nunca se ve alcohol por ningún lado. Cuando yo descubro que olía alcohol, te juro, Alejandra, que yo sentí que el mundo se me abría, ¿sabes? Yo sentí que la tierra se me abría. O sea, yo sentí que mi mundo se acababa. Sin embargo, timbraron y abrí y era esta persona, Alejandra. Antes me traía el desayuno, me sirvió el desayuno, me atendió, me dijo que me sentara a desayunar. Yo no pude desayunar porque yo no sé, o sea, yo sentía que no, que había algo que no era, ¿sí? ¿Me entiendes? Yo fui, obviamente yo vi a mi hija pálida, diferente, como que no era ella. Yo le dije, hola, amor, le llevé algo, no, no lo recuerdo. Le dije, amor, ¿por qué voy al alcohol, amor? Me dijo, mami, después de que tú y yo hablamos, después de que me empillamé, esa persona, o sea, trajo alcohol acá a la casa, trajo ron, trajo no sé qué, me ofreció. Nos pusimos a tomar, mami me ofreció trago, tú sabes, mami, que yo nunca he tomado, yo no sé tomar. Y mami, esa persona abusó de mí. Tú sabes lo que es eso para mí. Obviamente comprenderás que desde ese día mi vida ya no es igual, ya no es igual en ningún sentido. Ese mismo día yo le dije a mi hija, amor, no te cambies, no te bañes, ponte una sudadera y nos vamos ya a la fiscalía. A diferencia de mi mami, decidí creerle a mi hija 100%, ¿sabes? Porque yo sabía que fue lo que yo di a luz. Y le dije, amor, nos vamos ya a la fiscalía. Efectivamente, llegamos a la fiscalía, como era menor de edad, yo tenía que estar ahí, tú sabes, y lamentablemente, y lo digo acá, en Colombia las mujeres estamos muy solas, nos revictimizan todo el tiempo. Si vamos a la fiscalía nos revictimizan, a donde vayamos nos revictimizan, no contamos con ayuda, toda la ayuda psicológica, toda la ayuda me ha tocado pues particular. Allí dimos obviamente la indagatoria en la fiscalía, tuvimos que irnos a medicina legal, al ser mi hija menor de edad, no te alcanzas a imaginar el dolor, la tristeza, la impotencia, todo lo que quieras imaginarte tú cuando te llaman los forenses a pedirte permiso para examinar a tu hija.
y cuando sale un dictamen que dice que tu hija sí fue abusada. De ahí pues empezó todo esto que ha sido muy difícil para mí, porque yo he sido papá y mamá para mis hijos, obviamente. Em, Mi hija, te digo, estaba estudiando en la Universidad del Rosario, estaba becada. Obviamente ella no quiso seguir sus estudios allí. Fue un proceso muy difícil en el cual ella pues no quería nada, ni siquiera continuar con su vida. Yo, imagínate cómo estaba, como mamá, como ser humano, como mujer, como todo, de haberme equivocado tanto, de haber confiado tanto en alguien y saber que esa persona me iba a dañar de la peor manera. Nada, yo, aunque obviamente por dentro estaba vuelta nada, yo empecé a guardar todo porque tenía que ser muy fuerte para estar ahí para mi hija, hacer cuenta que nada me dolía, que no pasaba nada, seguir avanzando con el proceso en la fiscalía, obviamente, buscando la manera de ayudar a mi hija, de sacar a mi hija de esto, buscando ayuda psicológica, moviendo todo allí. Tú sabes que cuando es menor de edad hubo que hospitalizarla, darle una carga muy, muy tremenda, una carga antiviral por el SIDA y todo el tema. Es acá en Colombia, cuando pasan estos casos, sí o sí hay que darles este medicamento a las niñas que son violadas, abusadas. Eh, Estuve hospitalizada, yo estuve ahí, el bienestar familiar, todo el tema. Vuelvo y te digo, lastimosamente acá en Colombia, lejos de que estén las autoridades ahí apoyándote como deberían ser, es un problema porque te revictimizan y todo, y tienes que contar la historia una y mil veces en todo lado, en la fiscalía, en bienestar familiar, en la comisaría, a todo lado donde te hacen ir. Bueno, como te digo, mi hija no quería nada, comprensible, o sea, una persona a la que yo confié y que ella también confiaba. Yo, o sea, ella también confió. Yo creo que, o sea, uno pues nunca se imagina que tenga que pasar por una cosa de esas, definitivamente. Entonces, bueno, yo empecé ese proceso con mi hija de convertirme en como en su apoyo moral, en su apoyo en todos los sentidos, en que ella viera que esto no iba a quedar así, por así. Empecé a buscar ayuda para las dos, a pagar psicólogos, terapias. Ella no quería retomar la universidad. Ella estaba estudiando, ella no había terminado el bachillerato y ya estaba en la universidad, que mi hija es muy, muy pilosa. Ella abandonó sus estudios de la universidad. Yo, al guardarme todo esto, Alejandra, y tratar de ser ese apoyo para mi hija y esa vara que, mejor dicho, que no se quiebra, que no se rompe con nada, así estuviera vuelta nada por dentro, eh, empecé a somatizar y terminé con una embolia pulmonar en cuidados intensivos. Pues obviamente muy mal. Yo, imagínate tú, haber pasado por un accidente, haber pasado por este proceso tan difícil, por esta situación con mi hija. Y claro, yo por hacerme fuerte, pues somaticé todo, terminé en cuidados intensivos allí, pues tuve una batalla muy fuerte, ¿sabes? Conmigo misma, ¿no? Obviamente peleaba todo el tiempo con Dios, yo le decía, mi hija, o sea, no te alcanzas a imaginar lo que significa que tu hija te diga, mamá, ¿y dónde está tu Dios al que tú le oras todos los días? ¿Dónde estaba tu Dios cuando pasó esto? ¿De qué sirve tu Dios? ¿Dónde estaba tu Dios? ¿Dónde está el Dios, mamá, al que yo me levanto y te veo ya de rodillas orando? ¿Para qué sirve ese Dios, mamá? ¿Por qué su Dios permitió esto? ¿Sí ves? Entonces, claro, yo también entré en un choque emocional y obviamente peleaba con Dios todo el tiempo. Yo le decía a Dios, ¿por qué? Porque a mí, ¿acaso no fue suficiente con que mi esposo se muriera con eso, con eso, con eso, con eso, con eso, con esto? Bueno, ya más bien cuidados intensivos, como te digo, tuve una lucha tremenda conmigo misma. mm, Peleaba todo el tiempo con Dios, sin embargo, allí llena de cables por todo lado y sin ver a mis hijos, sin poder hablar. Y un día que los médicos se acercaron y me dijeron, mira, tú estás muy mal, porque en lugar de avanzar, como que tú ya no quieres vivir y te dejas y te dejas y te dejas y ya los medicamentos no hacen nada. Entonces, pues obviamente, yo sí, no te digo mentira, yo sí me quería morir porque decía, ya no puedo con esto, no puedo, siento que no puedo y siento que no puedo, pero mis hijos finalmente me tienen a mí. Y tengo una nieta, entonces mi nieta estaba pequeñita, yo, pues también en ese momento mi nieta se convirtió en mi ángel, en mi razón de vivir. Y allí en esa cama llena de cables, Alejandra, donde no podía pasar ni una gota de agua,
le dije a Dios, Dios, o tú, en tu infinita misericordia y bondad, me sacas de acá de este estado o me recoges de una vez, pero ya no más. Salí de allí otra vez con una bala de oxígeno a seguir esta lucha, Alejandra, a seguir esta lucha. Eh, la fiscalía en todo lado, tratando de buscar justicia. Con mi hija, buscando la universidad para que sigamos, o sea, seguíamos las dos recorriendo este camino donde nos tocaba ir. Que nos mandaban al psicólogo de la EPS, que cada rato nos cambiaban el psicólogo, y otra vez vuelve y cuenta la historia, y salíamos destrozadas, hechas nada de ahí. Que vayan a la trabajadora social, nos tocó con el respeto que se merecen los trabajadores y las trabajadoras sociales, porque hoy día mi hija es trabajadora social. Nos tocaban unas que, Dios mío, mira, es tanto así, Alejandra, y Dios es tan perfecto, que mi hija decidió estudiar trabajo social para ayudar a las mujeres que algún día, Dios no lo quiera, pasen por la situación que ella pasó. Es tanto así que eso motivó a mi hija para estudiar trabajo social. Un día recibimos como tanta negación y como tanta barrera de la trabajadora social que nos atendió, que mi hija me miró a los ojos y yo estaba pues llorando. Ella me dijo, mami, deja de llorar porque así no me ayudas. Si tú sigues llorando, así no me vas a ayudar. Yo trataba de no llorar en la casa, nunca. Siempre me guardaba todo. Hasta que estaba fuera de casa empezaba a llorar. Y ella me dijo, mami, ayúdame que quiero estudiar trabajo social para ayudar a las mamás que como tú pasan por esto y para ayudar a las niñas que las mamás no las creen, que las mamás no las creen porque tú me creíste a mí, pero hay mamás que no le creen a sus niñas. Y ahí cuando ella empezó, ese día ella me dijo que quería estudiar trabajo social, yo me puse a buscar la universidad y seguimos en terapia. Hoy por hoy te digo que lamentablemente la fiscalía no ha hecho nada. Eh, tengo que decirte que yo no me he quedado quieta, yo estoy investigando, he hecho cambiar de fiscal, he estado buscando otras ayudas, en fin. Hace poco, hace más o menos 3 meses, me enteré que el tipo había pagado 35 millones de pesos para que el caso fuera como quedándose Nulo. quieto, fuera nulo, fuera... Bueno, yo estuve obviamente indagando, buscando por allí y por acá. Y hace poco había una audiencia. eh, yo esperé el link todo el tiempo para ingresar a la audiencia, nunca llegó. Llamé a una persona que me ayuda allí en la fiscalía. Me dijo, llámate al asistente del fiscal. Efectivamente, llamé al asistente del fiscal. Lo único que me dijo fue en plena audiencia, el día de la audiencia. Faltando 10 minutos para ingresar a la audiencia, me dice, no, es que el fiscal se tomó una sopa y se intoxicó, se incapacitó y la audiencia se aplazó. Y yo, pues, sí estoy muy molesta, ¿sabes? Con la fiscalía, que no ha hecho nada, que no ha hecho nada y que lo único que han hecho es eso, revictimizarnos a mi hija y a mí. Y pues nada, ya ahorita, no, obviamente no me resigno a pensar que no va a pasar nada, pero sabes que confío en la justicia divina, Alejandra. Confío en la justicia divina. Yo también creo. Y eso es como parte de esta historia. No te voy a decir que es un tema superado. Si tú me preguntas, yo soy una fiel creyente que digo que todo pasa por algo, obviamente, y Dios tiene el control de todo, de todo. Em, que haya pasado esto fue terrible para mí, ¿sabes? Para mi hija, para la familia, para mis hijos y para mí. Cuando digo la familia, hago referencia a mis hijos y a mí. Porque en estos casos, a veces la familia no está como tú quisieras, ¿sabes? Están con sus opiniones divididas, que también son respetables, pero no está como tú quisieras. Entonces, nada, sigo reconstruyéndome. Me sirvió esto para no volver a confiar en nadie, en nadie. Me volví la mujer más desconfiada, porque pues confié, me equivoqué al confiar, ¿sabes?
tuve que pagar un precio muy alto por haber confiado en alguien. Nada, yo que les digo a las mamás hoy día, Alejandra, que nunca pongan a una persona por encima de sus hijas y que cuando sus niñas les cuenten una cosa así, les crean a sus niñas. Les crean a sus niñas porque cuando yo fui allí a la fiscalía, las mismas personas que me atendían y que nos atendían a mis hijas en mí decían, qué bueno que usted le creyó a la niña, porque lamentablemente muchas mamás no le creen a la hija. Y se queda esto impune. Si así nada más están las pruebas, la fiscalía no ha hecho nada. Imagínate cuando una mamá no le cree a su hija. Pues estas personas van a seguir dañando y dañando y dañando y destruyendo vidas de niñas sin que nadie haga nada. Tienes toda la razón. Lucero, ¿cuántos años tenía tu hija? Mi hija tenía 15 años. Mi hija tenía 15 años, pues ella quedó bebé cuando mi esposo murió. Los recuerdos que tiene de su padre son los que yo le he construido. Las fotos de su papá que tiene en su habitación. Pero te digo, los recuerdos que le he construido. Y Es muy duro todo lo que me acabas de contar. ujú, Y da mucho enojo y da un sentimiento de frustración que aún el caso siga impune. impune. Sí, te digo eso. Hace 3 meses cuando me enteré que el tipo había pagado 35 millones de pesos para que el caso fuese nulo, eh, pues sentí una frustración increíble. No, obviamente no le he comentado nada a mi hija porque trato de mantenerla al margen de esta situación. Son cosas que solo manejo yo. Estuve en la fiscalía, pedí el cambio fiscal, obviamente otra vez. Mm, estoy buscando una investigación de todo lo que te acabo de decir. Lastimosamente no tengo las pruebas que yo pueda presentar y decir, sí, el tipo pagó 35 millones de pesos, solo que alguien, eh, um, como te dijera, un amigo en común, por decirte algo, él conoce pues la situación y él sabe todo lo que yo he vivido y todo lo que he pasado. Y él me llamó y me dijo, mira, Lucerito, está pasando esto y esto y esto. Y pues es un hecho que tuvo que haber sido así, Alejandra. Porque ¿cómo es posible que 10 minutos antes de que me tendrían que enviar el link para entrar a la audiencia, la asistente del fiscal solo me salga con que el fiscal se tomó una sopa en mala calidad, pues, y que se intoxicó? ¿Hace cuánto tiempo lleva este proceso judicial nulo? Eso fue en el 2022. Desde el 2022 estoy eh, luchando en la fiscalía. Eh, hace poco, ¿qué te digo? Hace 8 meses, llegó a mi casa sin previo aviso la comisaría de familia, el bienestar familiar, las trabajadoras sociales, haciendo unas preguntas, viendo cómo la situación de la niña, el alimento de la niña, el estudio de la niña, las cosas de la niña, todo, pero de ahí no ha pasado, de ahí no ha pasado, de ahí no ha pasado. Eh, te digo, te reitero, nosotras las dos, obviamente estábamos en terapia psicológica, psicopsiquiátrica particular. Que yo hubiese recibido una ayuda de la fiscalía, por decir algo, de la Secretaría de la Mujer, de la EPS, por decir algo, sí, digamos en la EPS cuando pasó toda la situación y después de que yo salí de la embolia pulmonar, de hecho, ya en la clínica pedí la ayuda psicológica, pues porque sentía que ya no daba más, días antes de salir ¿sabes? Tuve que pedir salir de la clínica porque mi hija se graduaba. Fui al grado de mi hija de bachillerato con oxígeno. Solo me pude retirar el oxígeno para las fotos, ¿sabes? Porque mi hija me pidió que estuviera ahí. Y con la última fuerza lo hice. Estuve ahí. Aunque como a los 2 días regresé a la clínica, pero estuve ahí. Pero volviendo al tema, hemos estado muy solas en todo este proceso. Demasiado solas. Demasiado.
Lucero es muy fuerte porque ver el poco o nada de procedimiento que hace Ujú, la fiscalía en estos casos cuando estamos hablando de algo muy ujú, grave. ujú. Yo estuve en una audiencia, en la única audiencia que hicieron presencial. Yo estuve en la fiscalía desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde con la niña. Eh, Nosotras llegamos allí a la fiscalía, nos recogió un investigador de la SIJIN, nos llevó allí a la fiscalía, nosotros tenemos medida de protección con no sé qué cantidad de cosas. Eh, Llegamos allí, nos llevó este personaje, este investigador, este acompañante de la SIJIN que teníamos nosotras. Llegamos a la audiencia, nos estaba esperando el fiscal, asistente del fiscal, durísimo para las dos, uf, durísimo, o sea, no, demasiado fuerte, ¿sabes? Mi hija y yo estuvimos por separado, por ser ella todavía no era mayor de edad, ahorita sí ya es mayor de edad. Um, yo estuve en una sala con el fiscal, con la juez, mi hija estuvo en otro lado con el bienestar familiar, comisaría de familia. Estuve con mi abogado, los abogados de este personaje. Pero de ahí supuestamente todas las audiencias iban a ser virtuales para mi hija y para mí no estar allá presenciando y porque nos afectaba muchísimo. Entonces se llegó a la conclusión que las audiencias iban a ser virtuales. De ahí para acá, todas las audiencias han sido dilatadas. Yo siempre me preguntaba por qué. Entonces, cuando me pongo yo a investigar en la fiscalía, a mirar y a pedir el cambio fiscal y vi que no pasaba nada, pues yo tomé otras medidas, que era investigar por otro lado qué era lo que posiblemente estaba pasando. Entonces es ahí donde entra este personaje que es un amigo en común y que me dice, no, tienes que mirar porque imagínate que hasta donde yo me enteré, este personaje pagó 35 millones de pesos para que el caso sea nulo. Entonces es ahí donde yo empiezo otra vez todo este proceso de estar allí, de estar acá, de estar allá para lo quemado en la fiscalía averiguando muchas cosas sin tener respuesta alguna. Eh, Escribí otra vez cambiaron de fiscal, le escribí al nuevo fiscal, a la nueva asistente del fiscal y hasta ahora no he tenido respuesta. Hasta ahora no he tenido respuesta. Hasta ahora no he tenido respuesta. Qué triste, qué frustrante es ver cómo hacen tan mal manejo de los procedimientos y ver cómo hay una espera larga con un caso que no debería ser así. Sí. Lucero, o sea, ¿qué mensaje le dejarías a esas madres que están pasando por lo mismo que tú tuviste que pasar? Pues Alejandra, yo les digo que nunca duden de sus hijos. Nunca duden de sus hijos. Uno no puede dejar de creer en lo que sus hijos digan, porque nosotras las mamás sabemos qué fue lo que dimos a luz, qué fue lo que educamos, qué fue lo que creemos. Y si una niña viene y les dice que la está usando el papá, la está usando el abuelo, la está usando un tío, es porque es así. Lamentablemente está comprobado que los abusadores están dentro de casa, no están fuera de casa. Un 80% de los casos de abuso sexual ocurren dentro de la casa. Se quedan en la impunidad no solo porque la justicia se queda corta, sino porque las mamás no creen en sus niños y en sus niñas. Porque lamentablemente ahorita el abuso infantil es para niños y para niñas. Y ocurre en los colegios, ocurre en los jardines, ocurre dentro de la casa. Por eso yo digo, cuando un niño llega con un comportamiento diferente al que tú lo dejaste por la mañana en el jardín, indaga, mira qué está pasando con ese niño, mira qué está pasando con esa niña, porque efectivamente algo pasa, y para que un niño cambie de pronto su manera de ser, se vuelva agresivo, es porque algo está pasando, es porque algo está pasando. Yo sí les digo a las mamás o a las personas que están al cuidado de los niños y niñas que los escuchen y que les crean, ya sea la abuelita, si es la abuelita la que está pendiente de sus nietos, de sus hijos, que les crean, ¿sabes? Porque, vuelvo y reitero, el 80% de los abusos a menores ocurren dentro de la casa. El abusador está dentro de la casa, ni siquiera está fuera de su hogar. Aparte de los jardines, reitero, los colegios, ahí también han habido muchos casos de abusos.
Entonces yo pienso que cuando un niño te dice, mami, pasa esto y esto, nunca hay que poner en duda lo que el niño dice. El niño no tiene la capacidad mental para mentir y para dañar como lo tiene un adulto, que es capaz de hacer vejámenes con un niño. Eso les digo yo, que no dejen de creer en los niños. Yo le pido a la fiscalía que efectivamente se revise, se revise el caso otra vez, que mi hija tenía 15 años cuando fue abusada. Acá en Colombia hay una ley que dice que están primero las menores de 14 años. No debería ser así. No debería ser así, porque de otra manera no hubiera existido la ley de esta pelada que violaron y empalaron en el Parque Nacional. Era una señora de 30 y algo de años. Me parece que la fiscalía no debería tener ni barrera ni calificar. Un abuso es un abuso, una violación es una violación de donde venga, independientemente de la edad. Me gustaría que de verdad la fiscalía se comprometiera con estos casos, porque si una mamá decide creer en su hija e iniciar un camino tan arduo y de tanto sacrificio, porque vuelvo y te le digo, o sea, acá en Colombia revictimizan una y mil veces. Tú vas a la fiscalía, ya te revictimizan. Tú vas al psicólogo, te revictimizan, porque no hay una ruta derecha que diga, bueno, a ti te va a tratar este psicólogo, a tu mamá, o te va a tratar y van a terminar una... No, acá en Colombia no existe eso. Acá en Colombia la mujer está muy sola, muy desamparada. La justicia acá se queda corta, por eso todos los días sucede eso. Todos los días sucede eso, acá la mujer es maltratada, acá la mujer la golpean, acá la mujer la insultan y todo lo normalizan. Lamentablemente estamos cortos acá en Colombia con las leyes contra los abusadores. Acá normalizan que gritar a una mujer es normal, que golpear a una mujer es normal. Mira, que hasta el abuso se normaliza. De otra forma, pues no, esta gente ya estuviese en la cárcel. No estuviese buscando por ahí más peladas para seguir haciendo lo mismo. Porque estoy segura que eh, esa persona no fue la primera vez que hizo eso. Solo que ya como conocen la ley, que la ley acá en Colombia se queda corta, pues lo siguen haciendo y probablemente lo seguirán haciendo. Entonces sí me gustaría que la fiscalía, que las entidades que les compete, estar más pendiente de estos casos, de estos abusos, de todo lo referente al maltrato a la mujer en todas las áreas, a los niños, niñas, adolescentes y mujer en todo el ámbito, fuesen más, como más severos, fuesen más severos y de verdad que uno espera la justicia. Yo espero que de verdad se haga justicia con esto de mi hija. Eso es lo único que yo espero, Alejandra. Pero como último, me gustaría que nos compartas tus redes sociales, em, y también, y también me gustaría que les des el último mensaje a esas niñas em, que están siendo abusadas. Bueno, mis redes sociales, pues no, yo realmente no soy una persona que soy como en ese sentido, soy como muy reservada. Okay. No tengo así redes sociales como tal, ¿no? A las niñas que están siendo abusadas, yo las invito a que busquen ayuda, ya sea si en su casa no encuentran el apoyo que ellas necesitan o no pueden confiar en su mamá o en la persona que es directamente para contarles este tipo de situaciones, que busquen ayuda en el colegio, que si no es en el colegio, con el orientador, con el psicólogo, que vayan a un bienestar familiar, que vayan a un bienestar familiar donde ellas sean escuchadas, que llamen a la línea púrpura, a la línea púrpura que ahí pues ahí también son escuchadas y a veces las enrutan, que hablen con su amiga, de pronto con una amiga que las pueda orientar, porque es eso, yo digo, así como en un momento a mí no me creyeron, mi mami mira, yo era una niña y si no es porque yo paso por esta terapia, por este choque cerebral que te digo, yo no recuerdo esa etapa de mi infancia, o sea, mi cerebro la vio como que nadie le creía, que prefirió como empezar a ser selectivo y a borrar este tipo de cosas. Entonces, o sea, y vuelvo ya una niña y tú
de 8 o 9 años que gracias a Dios mi papi siempre me habló y me dijo las cosas y veo que un señor viene con un billete de alta denominación y me dice, mira, yo te doy ese dinero si tú te dejas tocar una pierna, yo como que, pero como así, mi papi me ha dicho que eso no está bien, que eso no es así, pero mi papi, pero mi mami nunca creyó, ¿sabes? Entonces yo digo, eso ocurre, al sol de hoy eso ocurre. Hay muchas mujeres que saben que su hija está siendo abusada por el novio, por el hombre con quien ellas viven y no les importa. Echan a sus hijas de la casa. Entonces, nada, si de pronto eso ocurre en sus hogares de estas niñas, pues que busquen ayuda afuera, vayan a un CAI de la policía, vayan a una alcaldía, reitero, en el colegio, si están en el colegio, vayan al colegio, que esté el orientador, que allí las puede escuchar, si están en la universidad, traten de hablar con la trabajadora social, pero que busquen la manera de ser escuchadas. Gracias, Lucero, tienes toda la razón. Ya lo habíamos dicho en un episodio antes y a las personas que están siendo abusadas, que les están vulnerando sus derechos, lo que tienen que hacer es comunicarse con una persona con la que se sientan seguras o, como dice Lucero, pueden llamar a la línea púrpura, pueden ir al bienestar familiar, pueden ir a la policía, porque si no te creen en casa, puedes ir a estos lugares y ellos sí te van a creer. Y bueno, pedimos justicia, justicia para la hija de Lucero y para todos esos casos que quedan archivados y aún no se ha hecho justicia. Y esto fue todo por hoy en Metamorfosis al Desnudo. Gracias, Lucero, por Gracias a venir. ti, Alejandra, por escucharme, por darme este espacio para eh, compartir contigo. Esto me libera, obviamente, es una terapia para mí. Aparte porque es muy bueno que las mujeres que escuchan entiendan que a sus hijos siempre hay que ponerles atención, siempre hay que creerles, escucharlos y estar para ellos. Que independientemente de todo, una mamá debe estar para sus hijos 100%. Me ofreció trago, tú sabes, mami, que yo nunca he tomado, yo no sé tomar. Mami, esa persona abusó de mí. Tú sabes lo que es eso para mí. Obviamente comprenderás que desde ese día mi vida ya no es igual. Ya no es igual en ningún sentido. Ese mismo día yo le dije a mi hija, amor, no te cambies, no te bañes. Ponte una sudadera y nos vamos ya a la fiscalía. A diferencia de mi mami, decidí creerle a mi hija 100%, ¿sabes? Porque yo sabía que fue lo que yo di a luz. Y le dije, amor, nos vamos ya a la fiscalía. Efectivamente, llegamos a la fiscalía. Como era menor de edad, yo tenía que estar ahí, tú sabes. Y lamentablemente, y lo digo acá, en Colombia las mujeres estamos muy solas, nos revictimizan todo el tiempo. Si vamos a la fiscalía nos revictimizan, a donde vayamos nos revictimizan, no contamos con ayuda, toda la ayuda psicológica, toda la ayuda me ha tocado pues particular. Allí dimos obviamente la indagatoria en la fiscalía, tuvimos que irnos a medicina legal, al ser mi hija menor de edad, no te alcanzas a imaginar el dolor, la tristeza, la impotencia, todo lo que quieras imaginarte tú cuando te llaman los forenses a pedirte permiso para examinar a tu hija. Y cuando sale un dictamen que dice que tu hija sí fue abusada.